Bienvenidos a otra edición de Dossier Venezuela y tenemos una entrevista fantástica en el momento preciso con la persona que toca. David Placer es un gran periodista venezolano, pero ya no sé si es venezolano o español, lleva 20 años viviendo en España, pero comenzó en el Nacional de Caracas, después se fue a estudiar en el 2002 a España y allí trabajó con todas, con toda clase de todos los periódicos casi que ha contribuido con todos. Escribió un gran libro en el 2013 sobre hechicería, muy exitoso en el 2013, pero además de conocer todo esto, tiene dos características que para el día de hoy, lo que David Placer ha hecho nos sirve muchísimo. Lo primero es que le ha hecho seguimiento a todos esos riquitos, bolirricos, boliburgueses, que han ido llegando a España. Pero más importante aún, le ha hecho seguimiento detallado al Pollo Carvajal desde su arresto, desde que entró, y hoy él extraditado a Estados Unidos, pues eso ya es otra cosa. David, muchas gracias por estar aquí con nosotros y un placer poder entrevistarte y que nos cuentes sobre el Pollo Carvajal. Gracias a ti, Francisco. El placer es mío de compartir espacio contigo. Déjame arrancar con una pregunta muy sencilla y sobre todo para ubicar a los colombianos. ¿Quién es el Pollo Carvajal? Bueno, el Pollo Carvajal ha sido el gran espía del chavismo, Francisco. Ha sido el jefe de la contrainteligencia militar de Hugo Chávez. Estuvo muy poquito tiempo con Nicolás Maduro, prácticamente toda su carrera de espía, de inteligencia, de contraespionaje, la hizo durante la época de Hugo Chávez, hombre de confianza del chavismo durante una década. De él se sospecha que tiene información de toda la alta jerarquía del chavismo, no solo información, sino también lo que llaman los abogados carga probatoria, es decir, documentos, pruebas que podrían vincular a los altos jerarcas del chavismo con gravísimos delitos. No solo de Venezuela, como buen espía ha sabido recaudar información para protegerse y para salvarse de otros gobiernos también de América Latina, probablemente también incluido el gobierno colombiano. Hizo valer esa información para intentar por todos los medios no ser extraditado a los Estados Unidos, que era lo último que él quería, terminar en una prisión estadounidense, y después de un larguísimo proceso de juicios, apelaciones, contraapelaciones, fuga incluida, de película por cierto, pues finalmente esta semana terminó siendo extraditado. Un caso que solo podría ser escrito bajo un guión de novela, de narconovela que está muy de moda ahora, o de narcoserie. Porque lo que ha pasado en estos últimos años con el Pollo Carvajal ha sido insólito, Francisco. Pero finalmente, pues la justicia estadounidense, después de dos intentos infructuosos de ya más de una década, lo primero lo arrestaron en Aruba, se escapó, luego lo arrestaron aquí, se escapó, y ahora finalmente está en los Estados Unidos. Y esta es la gran pregunta: ¿qué información puede tener el Pollo Carvajal para ayudar a derribar al régimen chavista, al régimen madurista? Esa es la gran incógnita que ronda ahora en estos momentos. Pues David, a ver, vamos a hablar de la llegada de la España, etcétera, al final, para ir como al grano de muchas cosas importantes, como dice el dermatólogo, de lo que él puede hacer o no hacer ahorita en su juicio en Estados Unidos. Tiene 60 años. Si no colabora, se va a morir allá. Si colabora, y con la gran colaboración, como tú dices, tiene toda la información, puede acabar libre y protegido por Estados Unidos. De ese tamaño puede ser el acuerdo. Pero vamos a Colombia. ¿Qué información tiene el Pollo Carvajal sobre Colombia? Sobre lo que le dieron a la guerrilla, sobre todo lo que hizo Chávez con el Pollo para desestabilizar Colombia y sus enemigos del mundo. Bueno, información de tráfico de armas desde Venezuela hacia las guerrillas colombianas, e información de tráfico de drogas y cómo
los carteles del narcotráfico utilizaban Venezuela como plataforma para enviar la droga, la cocaína, hacia los Estados Unidos. Esa es la información que tiene. Tiene nombres, tiene negocios, tiene clanes y seguramente tiene carga probatoria. Él mismo ha presumido mucho sobre la importancia de la información que él maneja. Ha dicho, su propio entorno, sus abogados también lo han dicho, que tiene información para hacer caer a 5 gobiernos latinoamericanos. Y intuyo yo que lo dijo en alguna ocasión también, gobierno español incluido. Él amenazó en muchas ocasiones que si él era extraditado y que si él caía, él iba a arrastrar detrás de él a muchos otros, sin mencionar a nadie. Pero es una amenaza que se ha llevado hasta los Estados Unidos. Vamos a ver si la cumple. Es decir, si yo caigo, detrás de mí van a caer muchos otros. Vamos a ver si esto es así. Vamos a ver cuál es la información que él tiene, pero tráfico de armas y tráfico de drogas en Colombia es información, por supuesto, que él maneja seguramente con mucho detalle. Y financiación de campañas en Colombia, él tendrá información, porque también se sabe que Chávez y que financió gente acá, utilizó gente acá, creó temas acá, entre otras contra Álvaro Uribe Vélez, etcétera, y el Pollo, que era un gran operador, como tú dices, era el espía que operaba todas esas, entendiendo que el Pollo Carvajal era el operador, el espía operador de tema de drogas y del tema de armas. Drogas de Colombia hacia Estados Unidos a través de Venezuela y armas de Venezuela a Colombia a las guerrillas. Pues otra característica fue la financiación de gente en especial, de candidatos, etcétera, por parte de Chávez y de su entorno en Colombia. ¿Tú crees que el Pollo tiene información de a quién le dio plata, cómo le dio plata, cuándo le dio plata, etcétera? Por supuesto. Las relaciones internacionales del chavismo es algo que él espió, recabó información con sumo cuidado y esmero, también para poderse proteger internacionalmente. Como hombre hábil, él sabía que si algún día se enemistaba, como así ocurrió con el régimen chavista, tendría que refugiarse en otros países y la información que manejase pues sería vital para evadir la cárcel o, como ha sucedido o como sucede en estos momentos, para reducir una posible condena, enfrentar un juicio con estas armas en la mano, armas sumamente importantes para colaborar con la justicia, en este caso la estadounidense, aportar información de valor y, bueno, hay gente que no lo entiende, pero la justicia estadounidense siempre trabaja así, es decir, si el imputado colabora y da información, incluso aguas arriba, es decir, de personajes mucho más importantes, de jerarcas que están mucho más arriba de los delitos que se les están juzgando, pues por supuesto la colaboración será mucho más valiosa. Estoy seguro que esta información sobre financiación desde con dinero venezolano, no solo a Colombia, también a otros países de América Latina. Él lo ha dicho, no ha profundizado demasiado en sus declaraciones públicas, pero lo ha dicho con España también y con varios países latinoamericanos. Por tanto, no tengo la menor duda de que él sabe cómo y a través de qué métodos se financiaba. La ruta del dinero seguramente es algo que el Pollo Carvajal, esa información la maneja con detalle y tiene informantes en varios países del mundo con esa información seguramente muy bien respaldada para protegerse y en este caso ahora para ayudarlo a enfrentarse a este juicio determinante. Se logró saber de plata del chavismo o de Chávez a Cristina Kirchner, bolsas de plata, etcétera. Eso, pero en Colombia, pues hay una gente alrededor que era muy cercana a Chávez y muy cercana a Alex Saab, etcétera, pero alrededor de Piedad habían otras personas y pues a uno no lo encuentran con $70,000 encima en el sombrero, en el turbante, si no está haciendo cosas que no son ilegales. ¿Tú crees que dentro de toda esta información que puede entregar el Pollo, financiación a Petro y al entorno de Petro se va a salir a la luz? Es posible, pero hay que tomar en consideración que el Pollo Carvajal sale
en el 2013 con el ascenso de Nicolás Maduro. Dura pocos meses en el cargo. ¿Qué capacidad tuvo él para seguir recogiendo información del 2013 hasta hoy? Han pasado 10 años. Él dice que sí, que bastante. Su entorno dice que sí, que la tiene, que bastante. Yo estoy seguro que él tiene información. La duda que me queda es si realmente tiene suficientes pruebas para, de peso para hacer caer, porque estos informantes muchas veces, o estos espías muchas veces, trabajan con informantes y con fuentes orales. Por ejemplo, uno de sus informantes clave fue el propio Nicolás Maduro. Nicolás Maduro le llevaba información de inteligencia, de contrainteligencia, al Pollo Carvajal. Tenían reuniones de forma habitual. Era uno de sus trabajadores, uno de sus colaboradores. Uno de sus agentes. Uno de sus agentes, así es. Por tanto, estoy seguro que de su propia gente también tenía que tener información, Francisco. Eso es así. Claro. Por supuesto que no solo de los investigados o de las personas que Nicolás Maduro vigilaba y controlaba, sino del propio agente. Con lo cual, no me extrañaría en absoluto que el Pollo Carvajal tuviese cierta información o bastante información sobre los mecanismos de financiación. Has mencionado el caso argentino, que ha estallado, bueno, con el caso de Colombia, bueno, pues imagínate, si tenemos al propio Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, ya también en Estados Unidos entendemos que colaborando o aportando información, eso es lo que intuimos, también él ha filtrado información importante de la financiación del chavismo a Podemos. Hoy es un partido político prácticamente descabezado, pero en su momento, llegaron a la vicepresidencia del gobierno. Era un partido clave en la gobernabilidad de este país y continúa haciéndolo. De modo que sí, yo creo que el Pollo Carvajal, a pesar de haber salido de su cargo en el 2013, él se encargó de seguir recopilando esa información que era vital para su supervivencia. Ya tenemos claro que el Pollo Carvajal en armas con los narcos, seguramente con muchos de los políticos que iban y volvían y cogían plata y negociaban. Pero vamos a Venezuela. ¿Quién está temblando en Venezuela? ¿Quién debe estar, de hecho, quién está muerto del miedo de que, uy, el pollo, Dios mío? Buena pregunta. Al primero que hemos visto públicamente temblando es a Jorge Rodríguez, al ministro de Propaganda chavista. Ergo, forman parte del mismo clan en el poder, su hermana Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela o del chavismo, vamos a llamarlo así, que es la encargada de operar las relaciones, por ejemplo, con el socialismo en España y sobre todo con José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Te acuerdas de esta declaración supuestamente fortuita o desafortunada o de desliz de Piedad Córdoba, que dijo que José Luis Rodríguez Zapatero tenía una mina de oro en Venezuela? Bueno, yo no creo que haya sido tan fortuita esa declaración o un desliz. Creo que pudo haber tenido una intencionalidad, y los intereses de Zapatero y por tanto del Partido Socialista, nada más y nada menos, en Venezuela, pues debe ser un asunto del que Pollo Carvajal seguramente también maneja información. Pero Jorge Rodríguez salió hace pocas horas con un talante bastante serio, con su sonrisa cínica totalmente desdibujada o borrada por completo, diría yo, diciendo que Estados Unidos tenía que regresar al Pollo Carvajal a Venezuela porque era un criminal. Después de que lo defendieron, Francisco, a capa y espada en 2013, cuando fue detenido en Aruba. Movieron toda su maquinaria diplomática para lograr que Holanda, para lograr que los Países Bajos y la diplomacia de los Países Bajos liberara al Pollo Carvajal en Aruba, porque ya lo iban a enviar a los Estados Unidos en 2013. Entonces, esta operación que movieron todo lo que estuvo en su alcance en 2013, bueno, finaliza 10 años después. Estoy seguro que todos estos que lo recibieron como un héroe nacional, felices y aliviados, voy a leer, Tarek El Aissami era uno de ellos, fue uno de los que más lo recibió de forma entusiasta. Hoy, enjuiciado en la sombra por el chavismo.
Diosdado Cabello, también un hombre que según Estados Unidos está vinculado fuertemente con el narcotráfico y otros gravísimos delitos. El propio Nicolás Maduro y Cilia Flores también lo recibieron aliviados cuando en 2013 finalmente lo recuperaron al pollo. Pues todos estos personajes, la alta cúpula, en definitiva, del chavismo, se les ve con ciertos nervios. Ellos apostaban al que el Pollo Carvajal pudiese liberarse, y no es casual que el Pollo Carvajal llegue aquí a España porque se sentía protegido por la alta inteligencia de España. Llegó con nombre falso, se ocultó durante año y 3 meses frente a las narices de la policía y finalmente es la propia DEA, la propia inteligencia de los Estados Unidos la que le tiene que decir a la policía española: hagan el favor, metan preso a este hombre porque ya lo tenemos ubicado. Sabemos dónde vive, el edificio, el número de apartamento, por favor, vayan y arréstenlo. Ahora al final vamos a España porque el capítulo de España, los años de él en España, tiene unas implicaciones importantísimas ahorita, además después de ver al presidente al presidente de España darle un beso y un gran abrazo a una mafiosa como Cilia, pero bueno, yo creo que hay una lección, y es que en esas dictaduras uno es amigo hasta que no es amigo y pasa de ser el que defienden, como lo defendieron en 2013, al enemigo corrompido, criminal en el 2023. Es más, yo recuerdo en el 2013 cuando Maduro dice vamos a hacer todo lo que sea para defenderlo a mi gran amigo. Hoy está diciendo que es un criminal, y eso le pasa a la gente que se junta a esas dictaduras. Pero tú mencionaste a Tarek, que también tiene un elemento importantísimo y es su relación con Hezbollah, con Irán, con esas organizaciones de terrorismo islámico. El Pollo Carvajal tiene algo de esa información, sabe cómo operaba Tarek y cómo se movía toda esa relación ilegal con Hezbollah y con Irán. No tengo la menor duda que tiene información detallada de esas relaciones. No tengo absolutamente ninguna duda de que así es. De hecho, entre los grandes temas que manejaba el Pollo Carvajal eran las relaciones de los altos jerarcas del chavismo con grupos armados, le hace grupos terroristas extranjeros. Guerrilla colombiana como punto número 1 y Hezbollah y otros grupos de desestabilización, grupos terroristas, por supuesto, del Medio Oriente. Tarek El Aissami no cae por esas relaciones, eso hay que decirlo, no cae por esas relaciones, cae por una guerra de pranes, por una guerra de clanes dentro del chavismo. Hay una versión que dice que se niega a enviarle petróleo a Cuba y por eso Cuba ordena su caída. Hay otra versión que indica que no se repartieron el pastel como debían repartírselo y ahí hubo un pase de factura, siendo el hombre fuerte, el hombre del dinero, el hombre que manejaba el negocio petrolero del país, pues a lo mejor evadió esos peajes, esas grandes coimas, esas coimas milmillonarias que se reparten entre los clanes chavistas, pues probablemente eso fue también un punto de inflexión, un punto de quiebre. Pero al margen de esto, toda la relación del chavismo, grupos terroristas, no tengas la menor duda que todo eso pasó, esa información y esos mensajes seguramente muchas veces pasaban por el conducto del Pollo Carvajal. Entonces en Estados Unidos lo que tienen es un panorama de información e inteligencia brutal. Yo creo que finalmente él va a acabar jugando y va a acabar entregando eso. Ojalá esa información acabe llegando a Colombia, a Venezuela, a los países donde de verdad todo eso que pasó. Cliver Alcalá ya confesó la ayuda que hacía Chávez para entrega de armas a las FARC, al ELN, pero la cabeza de todo eso era el Pollo. Él era el cerebro muy pegado a Chávez y el que a través de él pasaban todas estas cosas. Entonces, pues debe estar temblando Petro, Piedad Córdoba, mucha gente en Colombia, mucha gente en América Latina, pero vamos a España, que ahí hay otro tema. Porque cuando él se va a España y lo protege la inteligencia española. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué lo protege la inteligencia española? Bueno, él apenas llegó, Francisco, fue recibido, si no me equivoco, por el ex número 1 y ex número 2 del CNI, es decir, de la inteligencia de este país. ¿Por qué? Bueno, en ese momento
le interesaba y mucho a la inteligencia española las relaciones del chavismo con jerarcas aquí del partido político Podemos, que finalmente, como hemos visto, alcanzó la vicepresidencia, forma todavía a día de hoy parte del gobierno español. Luego Podemos pues se ha desinflado electoralmente, prácticamente ha quedado completamente desdibujado, descafeinado y ya no tiene un poder político como lo ha mantenido hasta ahora. Tiene un papel residual en las elecciones que se celebran precisamente en 2 días, este domingo. Pero estas relaciones, tú no te imaginas el movimiento de inteligencia aquí en España que se hizo y de presión y de filtración de información de inteligencia a los grandes medios de comunicación en España para debilitar a Podemos, que era un partido antisistema que cargaba contra los 2 grandes partidos políticos y que definitivamente fue revolucionario, desestabilizador dentro de la política española, que hasta ese entonces había sido completamente bipartidista. Los agentes de la inteligencia en España, Pancho, siguieron, perdón, Francisco, Pacho, siguieron, No importa. siguieron con detalle, con un sumo detalle, todo este movimiento. Y, de hecho, él, para evitar su extradición a los Estados Unidos, ofreció a la Audiencia Nacional información, documentos sobre esa financiación, entregó, mandó a traer a los informantes que le llevaban la información desde Venezuela, entregaron su información a la Audiencia Nacional y vamos a ver qué es lo que va a trascender de esa información que él dejó allí en la Audiencia Nacional. Declaró varias veces después de ser detenido, bastantes veces. Pero David, se sabe de todas maneras que al de Podemos, al Mechilargo, lo llevaron de consultor y le dieron mucha plata antes, inclusive como persona, ¿no? Él era muy consentido del madurismo y lo empezaron a financiar así, ¿no? Así es, el que llamas el Mechilargo, que ya se cortó el pelo, Pablo Iglesias, que fue vicepresidente del gobierno, junto con él, el germen de Podemos, políticos de la Comunidad Valenciana en España, el famoso Juan Carlos Monedero, uno de los asesores económicos, no solo de Chávez, del actual del régimen de Nicolás Maduro, persona de confianza de Maduro, Juan Carlos Monedero, que va allí a Venezuela a lavarle la cara, a lavarle la imagen, diciendo que, bueno, Venezuela es un ejemplo para que España debería seguir. En fin, esta financiación aportó clave, y él aportó un documento muy interesante, clave en esta financiación a Podemos, y que hizo saltar por los aires la figura de Juan Carlos Monedero, la verdadera conexión del chavismo y Podemos. Y fue el documento que prueba que Juan Carlos Monedero tenía vinculación con un empresario, vamos a llamarlo así, un empresario, un conseguidor venezolano, que su madre fue una amiga muy cercana a Hugo Chávez, por cierto, en vida, la conocida periodista Laura Sánchez, y el hijo de esta periodista, que luego trabajó para Hugo Chávez, fue quien cobraba las comisiones entre los contratos de Petróleos de Venezuela con Podemos. Era el enlace. Vive aquí, por cierto, en una zona muy pudiente, en una de las zonas más caras de Madrid. Por lo tanto, él entregó toda esa documentación aquí a la Audiencia Nacional y vamos a ver si ese caso vuelve a reabrirse. Ese caso tuvo un escándalo mediático, luego sí es verdad que en los tribunales se disolvió, pero el escándalo mediático fue tal que apartaron a Juan Carlos Monedero de la primera línea política. Bueno, empieza a entregar información, pero después lo siguen protegiendo porque se fuga, lo esconden. ¿Cómo es ese? Pues que esto es una serie de Netflix, de verdad. Él llega a España, lo protegen, entrega información, después se fuga y se esconde, pero la inteligencia lo sigue protegiendo. ¿Por qué lo siguen protegiendo? ¿Por qué lo esconden de la policía española? ¿Cómo es eso? Bueno, excelente pregunta. Esa es la pregunta, Francisco, que nos hacemos todos, porque resulta que él estuvo preso en Extremera, precisamente esperando la orden de extradición. Un juez en la Audiencia Nacional dice, no, él es un perseguido político, hay que liberarlo. Sale de la cárcel y comienza a hacer su vida normal, con su familia, con sus nietos, con sus hijos. Resulta que
la Fiscalía ordena apelar esa decisión y dice, no, hay que revisar esta decisión de nuevo con el Pleno de la Audiencia Nacional. Cuando todos los jueces se reúnen de nuevo para analizar el caso y deciden que efectivamente debe ser extraditado a los Estados Unidos, bueno, él tenía libertad vigilada, Francisco. Tenía libertad vigilada. Debía tener un policía en la puerta de su casa. ¿Qué sucedió un viernes en la tarde? Bueno, que la Audiencia Nacional decide, toma esa decisión, el Pleno, bueno, hay que buscarlo, meterlo preso de nuevo porque ahora lo vamos a enviar a los Estados Unidos. Y cuando llegaron a su casa, pues buscaron hasta debajo de las alfombras y el Pollo Carvajal no aparecía. Pregunta número 1. ¿Quién de la Audiencia Nacional filtró la decisión de la Audiencia Nacional? ¿Dónde estaba esa supuesta libertad vigilada? Entonces, el caso del Pollo Carvajal pone en cuestionamiento el funcionamiento del sistema policial español y del sistema judicial español y por qué alguien, no se sabe quién, colaboró desde la justicia española para filtrar la información al Pollo Carvajal para que se pudiera fugar justo antes de ser capturado. Esta es una excelente pregunta. ¿Quién está colaborando y por qué? ¿Por información o por otra cosa o por otro motivo? Este caso a mí me extraña que no haya sido investigado. Pero es un hombre muy rico, es un hombre es un hombre que robó muchísimo. Entonces el billete también manda y el billete también habla. Y me imagino que la persona de la Audiencia Nacional que filtró eso para ayudarle debe estar temblando, porque es un nombre que el Pollo Carvajal tiene. Pero lo protege la inteligencia. ¿Qué gobierno era? ¿Era de Rajoy o era...? El actual gobierno. Ya era este gobierno. Ok. Sí. Entonces tenía una razón. Era una orden política de cuídenlo porque tiene mucha información de nuestro socio de Podemos y tiene mucha información de todo lo que está pasando. Esa lógica te hace... ¿Es así o...? Sí, Francisco, lo que pasa es que hay que ver todas las vertientes que implica aquí, porque yo estoy seguro, muy seguro, de que el propio Partido Socialista, mayoritario en el gobierno, le interesaba que esa información se filtrase para hacer más débil a su socio de gobierno. Así funciona la política. Somos socios, claro, pero realmente tú me estás quitando votos a mí. Yo, el partido que he sido el partido hegemónico de la izquierda en España desde el inicio de la democracia, ahora tengo que repartirme el poder contigo. Estoy seguro que dentro del Partido Socialista y dentro del socialismo español había interés porque se ventilara el caso de Podemos y saltaran por allí responsabilidades para el Partido Socialista, de nuevo, como está pasando, adueñarse un poco más del espacio de la izquierda y compartir en menor proporción ese reparto de poder al que están obligados por simple aritmética parlamentaria. El sistema parlamentario español es así. No gana quien tiene mayoría de votos, sino hay que lograr una mayoría parlamentaria y en este sentido el socio mayor, estoy seguro, le convenía que su socio minoritario, acusado de ser la palanca del chavismo en este país, acusado de ser amigos de las dictaduras en América Latina, toda esta información saliese a la luz pública y debilitara a su socio de gobierno, como efectivamente ha ocurrido. Como efectivamente ha ocurrido. Por eso voy ahí. Porque no sorprende que lo extraditen una semana antes de elecciones, para decir, mire, nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros estamos limpios. Este es un ampor, pero lo fueron 2 años cuidándolo. Ese manejo político de la inteligencia y de la justicia no deja mucho que desear digamos, de la institucionalidad española, y no como que dice uno, oiga, esto parece más una república bananera. Bueno, aquí también se mueven hilos en el poder, se mueven, y este caso demuestra que hubo muchos hilos y se ejecutó mucho más allá de lo que hace, de lo que discurre cualquier otro caso similar. Aquí estaban a punto de montar al Pollo Carvajal en un avión y resulta que la Audiencia Nacional a última hora ordenó paralizar eso porque hubo un error de redacción en la sentencia para extraditarlo, Francisco. Es decir, una becaria llegó y redactó mal esa sentencia y entonces un viernes en la tarde se frena la extradición cuando ya prácticamente el avión de la DEA estaba aquí esperando al Pollo Carvajal. Luego, esta dilación le permitió solicitar amparo en el Tribunal de los Derechos Humanos
en Estrasburgo y paralizar durante más de un año esa extradición. Entonces, es obvio que aquí se han manejado intereses políticos, presiones. Bueno, uno de los jueces dijo que recibió presiones de Estados Unidos para que fallara en contra del Pollo Carvajal. Es evidente que esas presiones han existido. Y ahora que se lo llevaron, ahora sí, rápidamente, prácticamente sin aviso, sin agotar, denuncian sus abogados todos los recursos, todas las apelaciones que habían presentado. Entonces, ahora sí lo hizo. Y la embajada americana, ni te cuento cómo andaba, de rauda y veloz para montar el Pollo Carvajal cuanto antes, porque temía otro movimiento extraño que hiciera peligrar esta extradición. Entonces, Estrasburgo, la carta de Estrasburgo traducida, llega el jueves a las 11 de la mañana, a las 9 de la noche, ya se lo estaban llevando al avión. Y ahora sí, trabajaron con mucha rapidez en los Estados Unidos, lo que quiere decir, Francisco, que el Pollo Carvajal sigue siendo un sujeto muy preciado para la justicia y para la inteligencia de este país. De otro modo, no hubiesen actuado de esta manera, con tanta celeridad y tanta presión sobre el caso. Y una pregunta final, o dos preguntas finales corticas. Primero, ¿quién puede afectar más al régimen con lo que cuente? ¿Alex Saab o el Pollo Carvajal? ¿Quién fue más bandido? Bueno, yo creo que entre los dos tienen la información de lo que fueron los casos del pasado y los casos del presente. El Pollo Carvajal representa los casos del pasado. Él estuvo allí desde 2004, si no recuerdo mal, hasta 2013. Y Alex Saab precisamente desde 2013 hasta prácticamente hoy, ¿no? Entonces, entre los dos hay una franja histórica que maneja mucha información, por supuesto. Alex Saab a día de hoy, entiendo, tiene mucha más información fresca y cercana que la del Pollo Carvajal, que tal vez la exactitud de la información que maneja pues ya pudo haber cambiado, las cuentas, el dinero, todo esto en tanto tiempo pudo haber cambiado. La de Alex Saab entiendo que está mucho más fresca y supongo, no tengo la menor duda, que la justicia de los Estados Unidos está intentando exprimirlo al máximo para obtener toda la información posible, pero luego dices, bueno, si la justicia estadounidense, la inteligencia, logra operaciones tan bien armadas como meter presos a los sobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro por tráfico de drogas con la cocaína en la mano, Francisco, con la cocaína en la mano en Haití, llevándola a los Estados Unidos, los logran meter presos, los enjuician, los condenan y luego los liberan porque resulta que hay 2 o 3 secuestrados de Citgo, de la industria petrolera, 2 o 3 americanos en Venezuela como rehenes y los cambiamos con cierta facilidad. Bueno, uno duda finalmente de la efectividad que tiene toda esa inteligencia, toda esa contrainteligencia, todo ese movimiento militar, todo ese esfuerzo judicial para que finalmente los regresen a Venezuela. ¿Qué va a pasar con ellos? Porque el Tuerto Andrade, que fue uno de los hombres que más se enriqueció durante el chavismo, que más robó, vamos a decirlo con todas las letras, que más robó durante el chavismo, confesó que se robó 1.000 millones de dólares y hoy está libre. Pues claro, tú dices, bueno, realmente todos estos procesos judiciales que tienen mucha inteligencia de por medio, que tienen una operación policial muy meticulosa, realmente sirven para algo. Y servir para algo significa que eso es lo que estamos esperando todos los venezolanos, Francisco, que caiga el régimen. ¿Esta información va a ser útil para que caiga el régimen? Bueno, vamos a verlo, no queremos perder las esperanzas, pero hasta ahora eso no ha ocurrido. Uy, con eso yo creo que hay que terminar. Sí, cogieron a los sobrinos de Cilia, los metieron en la cárcel y después los soltaron. Si yo soy Maduro y yo estoy diciendo, hombre, yo quiero a Cilia, yo quiero a Alex Saab de vuelta, pues yo secuestro más americanos. Si yo soy Maduro y yo quiero al Pollo Carvajal para hacer lo que sea, pues yo secuestro más. O sea, ese incentivo perverso que se genera con ese intercambio es simplemente la generación de más amenaza a cualquier americano que se acerque a Venezuela. Pregunta final, ahora sí. Tú le hiciste mucho seguimiento a los bolichicos, y los bolichicos para ustedes son los ricos, los hijos de los que robaron,
los parientes de los que robaron, les llaman la boliburguesía y se fueron a Europa y están allá gastando y tienen miles y miles de millones de dólares. Si yo soy un bolichico en el barrio de Salamanca, como usted dice, con el dedo así gastándome toda la plata, ¿hay algún bolichico que deba estar sufriendo o no crees? Bueno, hasta ahora no ha sucedido con la mayoría. Hay algunos que han extraditado a los Estados Unidos. Luis Carlos de León se lo llevaron allí a los Estados Unidos. Desconozco cómo está su proceso judicial, pero fue extraditado desde aquí de España. Luis Fernando Butef fue extraditado también hacia los Estados Unidos. Por cierto, con vínculos familiares con dirigentes de la oposición. Es así. El dinero, lamentablemente, el dinero del chavismo, de la corrupción chavista, se está entremezclando con el dinero de todos esos empresarios, el dinero bien habido durante muchos años en Venezuela, se está hoy día entremezclando, matrimonios incluidos, con esta nueva casta chavista, con esta nueva casta bolichica. Hay grandísimos, bueno, el más emblemático, Alejandro Betancur, un hombre que recibió contratos eléctricos para construir plantas en Venezuela, 12 contratos eléctricos cuando apenas tenía 30 años, contratos milmillonarios. Y tenemos que ver el estado en el que se encuentra el sistema eléctrico en Venezuela hoy, completamente destruido, y ese clan de bolichicos se llevó miles de millones de dólares en Venezuela y dejaron el sistema eléctrico completamente en la ruina. Se llevaron el dinero y dejaron arruinado el sistema. Pues este hombre sigue teniendo un castillo de Alamín, aquí a unos kilómetros de Madrid, en Toledo, sigue con su empresa de lentes de sol, Hawkers, se paga como abogado al abogado de Donald Trump, a Rudolph Giuliani. Ya tendrás que adivinar cuánto cobra Giuliani por asesorar a un elemento como estos. De modo que hemos visto como los grandes capos de los bolichicos pues siguen campando por el mundo, haciendo negocios, comprando startups, comprando empresas tecnológicas y vendiéndose como grandes emprendedores. De la inversión inmobiliaria aquí en España ni hablemos, es un capítulo aparte. Todo el dinero que se está moviendo, comprando ya no apartamentos de lujo, edificios enteros de lujo que ni las grandes fortunas españolas muchas veces pueden acceder a ellos. Así se está lavando el dinero del chavismo, que en pocas palabras es dinero de la corrupción y de la sangre de los venezolanos reprimidos, de todos los muertos y perseguidos políticos. Con ese dinero se está lavando, está entrando y saliendo como quiere por el sistema financiero español y también por el sistema financiero del mundo, Francisco, lamentablemente. Pues con esa triste realidad cerramos esta entrevista. David, muchas gracias. Ojalá logremos saber una parte importante de la verdad, que esto vaya a transformar el mundo. Tú ya lo dijiste, quizás no, pero poner en juicio y en tela de juicio todas estas personas, todo esto que está pasando, es algo importante que hay que seguir haciendo. Gracias, David, y un abrazo inmenso. Gracias a ti, Francisco, por la invitación. Encantado de hablar contigo. Chao.